Hola, jóvenes y señoritas. Ahora les voy a hablar sobre este tema que también está en nuestro programa académico, que son las nefropatías hereditarias. En realidad existen muchas enfermedades renales hereditarias, pero no vamos a tocar cada uno de esas enfermedades dado a su baja frecuencia, ¿no? Entonces vamos a hablar en este capítulo sobre las más frecuentes, o al menos las que más tenemos en nuestro medio, y también las que podríamos diagnosticar de maneras más sencillas, porque existen otras enfermedades hereditarias o metabólicas que de verdad que se quieren estudios que no contamos en el país, en muchos, y a veces ni siquiera en Latinoamérica. Bueno, voy a dividir estas enfermedades hereditarias en dos grupos, aunque esta no es la clasificación original. Vamos a hablar sobre enfermedades quísticas y las enfermedades no quísticas. Dentro de las enfermedades quísticas mencionamos a la enfermedad poliquística autosómica dominante, la enfermedad poliquística autosómica recesiva y la esclerosis tuberosa como el síndrome de von Hippel-Lindau. Ahora, en muchas oportunidades se menciona como enfermedad renal poliquística. No está mal, puede ser una enfermedad renal poliquística. Sin embargo, lo correcto es mencionar enfermedad poliquística autosómica dominante, porque es una enfermedad hereditaria que tiene manifestación sistémica, es decir, no únicamente a nivel del riñón. Bueno, entonces, quiero que comprendamos estos conceptos que se refiere con herencia autosómica dominante y autosómica recesiva para que puedan entender el, el, el nombre de la enfermedad, ¿no? Enfermedad autosómica. Nos referimos a enfermedad autosómica cuando uno de los progenitores tiene una normalidad en un determinado gen y esa normalidad basta para que pueda manifestarse la enfermedad. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos un mapa donde nos indica que los hombres están representados de una forma cuadrada y las mujeres de una forma redonda. Las personas afectadas con la enfermedad están de un color negro y las personas que no están afectadas están de un color vacío o blanco. Entonces, dado en este ejemplo, una pareja, cualquier pareja de un hombre con una mujer, si se unen y tienen progenies, tienen hijos, si ambos están sanos, obviamente van a tener hijos sanos. Pero para que sea autosómica dominante, basta que uno de los progenitores, sea en este caso la mamá o el papá, es indistinto, pero en este ejemplo es la mamá, basta que uno de ellos tenga la enfermedad, también va a transmitir esta enfermedad a sus hijos. Y sus hijos van a transmitir a los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Es decir, no se va a cortar nunca a menos que dejen de tener hijos. Ahora, la probabilidad es del 50%. Probabilidad no significa que de dos hijos sí o sí la mitad, uno de ellos va a estar enfermo y el otro no. Simplemente significa que los dos tienen probabilidad del 50% de enfermar y los dos tienen la probabilidad del 50% de no tener la enfermedad. A eso nos referimos con autosómica dominante. Cuando hablamos de autosómica recesiva, hay una diferencia que tienen que comprenderla de esta forma. Si bien el dominante bastaba que uno de los progenitores tuviera la enfermedad, en la recesiva no. Fíjense que en nuestro mapa se ha aumentado un segundo grupo, que son los portadores pero no enfermos. Es decir, tienen la predisposición genética, tienen la anomalía genética, pero no se enferman. Por ejemplo, acá tenemos una pareja determinada que tiene tres hijos. Uno de los progenitores es portador, pero no enfermo. Entonces, por ende, también van a tener hijos portadores. Igualito acá, esta pareja, uno de los de la pareja, el hombre, es portador. Van a tener hijos y da la casualidad que son tres y dos son portadores. Ojo, ni en la pareja uno ni en la pareja dos han llegado a desarrollar la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando dos portadores se unen? Cuando una pareja de recesivos, cuando una pareja de portadores se unen, dan a un hijo con manifestación con enfermedad. Vean la diferencia. El autosómico dominante solo basta que uno de los progenitores tenga la enfermedad porque tiene la enfermedad y también transmite la enfermedad. En el autosómico recesivo puede haber generaciones de recesivos, generaciones de portadores,
que nunca se va a manifestar la enfermedad, hasta que en un determinado momento alguno de los portadores va a unir sus vidas junto a otro portador y van a tener un hijo que sí va a dar la enfermedad. Esa es la diferencia de autosómica dominante y autosómica recesiva para que puedan entender el contexto de esta enfermedad. Bueno, entonces comenzamos con la enfermedad poliquística autosómica dominante. Esta tiene una frecuencia de 1 en 5.000, máximo de 1 a 10.000. Los genes afectados son el gen PKD1, PKD2 y el PKD3. Los cromosomas, el PKD1 está en el cromosoma 16, el PKD2 está en el cromosoma 4 y el producto es la alteración de este metabolito, que es la poliquistina. El más frecuente de estos es la PKD1, la poliquistina 1, que está en el 80-90% de los casos. Es menos frecuente el PKD2 en el 10-20%. El PKD3 aún está en hay pequeños casos y revisiones, entonces no se tiene un porcentaje todavía establecido. Estas enfermedades, estas variedades de la enfermedad tienen una progresión a enfermedad renal crónica terminal incluso. La enfermedad poliquística del tipo 1 es la que más frecuentemente se presenta y también la que más rápidamente van a progresar a enfermedad renal. A los 55 años promedio, estos pacientes ya van a llegar a enfermedad renal crónica terminal, a diferencia de los que tienen el PKD2, que ya mucho más mayores, a los 75 años recién están llegando a una enfermedad terminal. ¿Cómo se producen estos quistes? En realidad, la fisiopatología es mucho de despolarización de la célula, el consumo del ATP, la isquemia de pequeños segmentos del túbulo. Pero en resumen, vamos a mencionarlo así. Reconozcamos esta imagen inicialmente. Esta es la nefrona, el glomérulo con su sistema tubular. Los quistes no son nada más que partes del sistema tubular que se han dilatado. Se han dilatado porque un pequeño segmento se ha isquemiado y ese segmento que se ha isquemiado empieza a dilatarse en diferentes grados de severidad. Habrá quistes más grandes, como ven acá, en los ductos colectores. Hay quistes más pequeños, como este de la de Henle. Pero lo cierto es que todos los quistes son parte del sistema tubular inicialmente. Obviamente, cuando se convierte en un quiste, deja de tener la función tubular. Como vemos acá, el quiste ha ido dilatándose hasta que se cierra completamente. O sea, pierde cualquier conexión posteriormente con el sistema tubular. Esos son todos los quistes. La enfermedad poliquística autosómica dominante tiene complicaciones de tipo renal, obviamente. Estos quistes van a presentar hematuria macroscópica en un 50-60% de los casos. Son pacientes que van a ver orinas de color sangre, orinas con coágulos, son hematurias bien frecuentes. Tienen tendencia a infecciones, sobre todo infecciones urinarias, ¿verdad? En un 30-50% de los casos. Progresan a enfermedad renal crónica, ya lo hemos visto, en un alto porcentaje y tienen tendencia a formar cálculos, sobre todo cálculos o litos de ácido úrico y oxalato cálcico. También, como es una enfermedad sistémica y no solo se limita al riñón, tiene complicaciones no renales. Por ejemplo, los quistes no solo se limitan al riñón, también hay quistes hepáticos, sobre todo en las mujeres, en más del 50% de los casos. La mitad de los pacientes tienen quistes hepáticos. Tienen enfermedad diverticular a nivel intestinal. La pared abdominal es mucho más débil. Tienen tendencia a ser hernias abdominales hasta en un 10%. Tienen quistes en la vesícula seminal. Tienen tendencia a ser hipertensión por sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y expansión del volumen extracelular. Algo que es bien importante es la presencia de aneurismas intracraneales, por los cuales hasta un 10 a 15% de las personas tienen esto de herencia familiar. Es decir, los pacientes les van a decir, mi papá, mi mamá ha tenido un evento cerebrovascular. Tal vez no les van a desarrollar de forma específica un aneurisma intracraneal, una alteración valvular de su corazón, pero sí les van a decir que tenían problemas cardíacos o tenían eventos cerebrovasculares que han llevado a una morbilidad o mortalidad. Entonces, comprendamos que la enfermedad poliquística autosómica dominante, si bien el contexto principal es el riñón, es una enfermedad de compromiso sistémico, entonces tiene afectación hepática, pancreática, intestinal, cardíaca, cerebral, etcétera, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? El diagnóstico en realidad es sencillo, el diagnóstico es imagenológico.
tenemos dos clasificaciones, dos criterios diagnósticos, los criterios de Rabin desde 1994 y los criterios de Pei de 2009. Pueden utilizar cualquiera de los dos, es indistinto, los dos se parecen mucho. Si se dan cuenta, por ejemplo, en los criterios de Pei nos dice la presencia de 3 o más quistes en uno o los dos riñones, en una edad entre 15 y 39. Entonces, si está entre los 15 y 39 años, basta que tenga más de 3 quistes en cualquiera de los dos riñones o en los dos riñones y es una enfermedad poliquística. O si tiene entre 40 y 60 años, basta que tenga 2 quistes o más, pero ya solo en un riñón. Puede ser en los dos, pero puede ser en un solo riñón. Si solo tiene un quiste, es decir, menos de 2 quistes, se descarta prácticamente, tiene un valor predictivo negativo. Todos estos criterios son por estudios imagenológicos. No hay estudios séricos, no hay estudios sanguíneos, etcétera. El tratamiento, como es una enfermedad hereditaria y tiene un componente genético, pues obviamente no hay un tratamiento definitivo que vaya a curar los quistes, pero tenemos que hacer un tratamiento de soporte o un tratamiento de sostén para todas las complicaciones. Para las personas que tienen hipertensión arterial sistémica, el objetivo ha de ser tener una presión menos de 130/80. Siempre iniciar con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina tipo 2. Si tiene tendencia a tener hematuria macroscópica, hay que minimizar el riesgo, evitar infecciones, evitar traumas cerrados, lumbares sobre todo, o de abdomen. Deportes de contacto pueden ser muy peligrosos para ellos. Las infecciones urinarias muchas veces requieren tratamientos prolongados porque las infecciones se localizan en los quistes donde están encerrados. Entonces se necesitan antibióticos de gran penetrancia, antibióticos lipofílicos que vayan a penetrar la pared de esos quistes y curar la infección. Entre estos los que se recomiendan son ciprofloxacino, trimethoprim-sulfamethoxazol o cloranfenicol. Y bueno, si sabemos que los cristales de ácido úrico son los que se van a precipitar y van a llevar posteriormente a litiasis, evitar sobre todo alimentos úricos, evitar vísceras, evitar azúcares, evitar carnes, etcétera, ¿no? Ahora, la enfermedad renal autosómica recesiva es mucho menos frecuente. Se presenta entre 1 a 10.000, 1 a 40.000 casos. Es mucho menos frecuente que la autosómica dominante, por razones lógicas. Tendrían que juntarse dos recesivos para que se presente y es poco probable. Las malformaciones no son tan extensas como las de la autosómica dominante, porque estas se limitan sobre todo al riñón y al hígado. Se presentan mucho más temprano, es decir, si se acuerdan, en la enfermedad autosómica dominante hasta los 55 o 75 años llegaba a enfermedad renal crónica. Acá se presenta desde la infancia, desde la etapa perinatal. Y los niños pueden tener riñones grandes, alargados, ya desde temprana edad. Y además se asocia a hipoplasia pulmonar. A veces puede haber retraso del crecimiento, porque el, el riñón o el hígado pueden estar fallando, entonces eso retarda el crecimiento en los niños. Muy tempranamente desarrollan hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica no es a los 55 o 75 años, ya es en la adolescencia. Realmente no hay una forma muy clara de diferenciar imagenológicamente. Esta gráfica nos muestra, por ejemplo, la diferencia de los quistes en enfermedad poliquística autosómica dominante. Vemos, son quistes circulares. En las recesivas son quistes longitudinales, son quistes alargados, que a veces se lo pone así en en gráficas, pero en las imágenes reales no hay una clara diferencia. Hay otras enfermedades poliquísticas que por su incidencia baja no las hemos mencionado. Por ejemplo, el riñón medular esponjoso, donde tiene quistes en la médula nada más, o igual que la enfermedad quística medular. Pero estos dos, si se fijan y ya comparamos, los riñones son mucho más grandes que estos. Y es así que se va a ver en la anatomía patológica. Este es el riñón de una persona normal. Si lo comparamos con un riñón poliquístico, vemos que el riñón poliquístico es unas 2, 3, hasta 4 veces más grande. Ha crecido a expensas de estos quistes. Y si se fijan ya desde la superficie se ven los quistes. En un riñón extraído, en el estudio anatomopatológico, fíjense cómo se ven los quistes en todos los segmentos del riñón. Hay algunos quistes de
pequeño tamaño, otros mucho más grandes y otros como este que están complicados porque tienen hemorragia en su interior. Pero esto es en la anatomía patológica y lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo desde mucho más antes. El método más utilizado en nuestro medio y en el mundo es el estudio ecográfico. En esta ecografía vemos un riñón, acá nos los marcan como riñón derecho, lleno de sacos, sacos que tienen un contenido líquido. Lo podemos reconocer porque tienen los tabiques y porque tienen una imagen anecoica en su interior. Entonces tiene múltiples imágenes quísticas, algunas circulares, algunas longitudinales, pero anecoicas en su interior. Y por los criterios de Rabin o los de Payne, son más de 3 quistes y bastaba con que sean más de 3 quistes como para considerar ya enfermedad poliquística. Esta es otra imagen, no es de la misma persona, es otro paciente cuyos quistes son de mayor tamaño, si se fijarán. También basados en los criterios de Payne, recordemos que un único quiste, porque este es un quiste solitario, no significa enfermedad poliquística. Y esto lo van a ver frecuentemente. Prácticamente creo que la mayor parte de las personas van a desarrollar un quiste a lo largo de su vida a manera de envejecimiento en algún segmento del riñón, en alguna parte del túbulo va a isquemiarse y se va a dilatar. Entonces, un quiste único solitario no tiene mayor relevancia. Se los puse esta otra imagen más acá para que vean la diferencia de lo que es un quiste complicado. Un quiste simple o enfermedad poliquística, no complicada, fíjense en su interior no tiene nada, son imágenes anecoicas. A diferencia de este quiste está tabicado en su interior. Este tipo de quistes se llaman quistes complicados. No pertenece a las enfermedades poliquísticas, pero son parte de los diagnósticos diferenciales. Ahora, también pueden realizar otro tipo de estudios como es la tomografía. Fíjense en este corte transversal de esta tomografía. Los quistes no solo se encuentran limitados al riñón, este es el riñón de la persona, este es el riñón izquierdo que está lleno de quistes, con múltiples quistes, pero da la casualidad que esta persona tiene quistes en su hígado también. Entonces, lo más probable es que sea una enfermedad poliquística autosómica dominante que tiene gran cantidad de quistes en hígado y en riñón. Esta es otra tomografía de otro paciente en el cual vemos que el hígado está intacto, no tiene lesiones quísticas en su hígado, pero los riñones nuevamente están llenos de quistes. Son imágenes que tienen lesiones circulares en su interior con un contenido líquido, obviamente, ¿no? Y nuevamente, cuando encontramos un único quiste en un riñón, por más grande, pequeño o independiente de la localización, no puede considerarse una enfermedad poliquística. Esto es un quiste único solitario. Las otras dos enfermedades son un poco menos frecuentes todavía. La esclerosis tuberosa tiene una herencia autosómica dominante. Recordemos que dominante significa que solo uno de los progenitores quiere estar enfermo para transmitir la enfermedad y para tener la enfermedad, no solo para transmitir. Es producto de la mutación de un gen, el TSC1 y el TSC2. En la anterior era la poliquistina 1 y 2, si recuerdan. Se caracteriza por una triada, que es la triada de Box, que se presenta con convulsiones, retraso mental y angiofibromas faciales. Entonces, esta enfermedad tiene compromiso neurológico, tiene un compromiso cutáneo y tiene compromiso renal. No solo son quistes, sino son quistes tumorales. Son quistes tumorales benignos, no son tumores malignos. Entonces, muchas lesiones que presentan estos pacientes van a ser tumores de tipo amartomatosos. La manifestación renal son quistes y angiomiolipomas. También puede haber rabdomioma cardíaco, que son tipos de tumores, ¿no? Si buscamos en el internet o cualquier libro, nos va a mostrar una imagen así de las lesiones faciales. Ahora, en las personas se ve así. Estos son los angiolipomas. Vean las lesiones cutáneas que tienen, que son bilaterales, eh, en las mejillas y perinasales, ¿no? En los lechos nasales. Ahora puede haber manifestaciones tan extremas como la que vemos en esta imagen de aquí abajo. La esclerosis tuberosa tiene criterios neurológicos y dermatológicos sobre todo. Es decir, si solo tiene lesiones renales, quistes, es poco probable que sea una esclerosis tuberosa. Podría ser mejor una enfermedad poliquística autosómica dominante o recesiva, pero ni la autosómica dominante ni la recesiva tiene las lesiones cutáneas que tiene la esclerosis tuberosa. Las lesiones cutáneas son estos fibromas unguiales y periunguiales que ustedes ven acá, son tumores benignos, angiomiofibromas. Estas placas que se llaman placas de Channing, que son placas que tienen limitación
inextensa, mejor dicho, inexacta, bastante extensas, o tienen lesiones hipopigmentadas, ¿no? Ahora, las lesiones neurológicas son mucho más severas. Son tumores en la corteza que pueden presentar de tipo astrocitoma o nódulos suprapendimarios. Entonces, recordando, si tiene solo compromiso renal y puros quistes en diferentes órganos, hablaríamos de una enfermedad poliquística autosómica dominante o recesiva. Si tiene tumores faciales o neurológicos, ya estaríamos hablando de una esclerosis tuberosa. Y por último, también del tipo de las enfermedades poliquísticas y también autosómico dominante es el síndrome de von Hippel-Lindau. También es un tipo de neoplasias sistémicas, pero ya aquí a veces son neoplasias malignas porque incluye el carcinoma de células gigantes. La esclerosis tuberosa son tumores benignos en la mayor parte de los casos. Su frecuencia es en 1 a 36.000 casos, es mucho menos frecuente. Los riñones tienen grados variables de los quistes, son quistes pequeños, quistes medianos, quistes grandes, pero generalmente la función renal es normal. La enfermedad poliquística autosómica dominante y recesiva llevaban a enfermedad renal crónica terminal. El von Hippel-Lindau pocas veces va a llevar a enfermedad renal crónica terminal porque los quistes son pequeños, no suelen crecer mucho, ¿no? La manifestación principal de von Hippel-Lindau es sobre todo los tumores malignos. También puede haber compromiso del sistema nervioso central, de la retina, del cerebelo y de la médula. Incluso pueden tener feocromocitomas. Los feocromocitomas son tumores también. En muchos casos son malignos, pero son feocromocitomas de la glándula suprarrenal que tienden a hacer hipertensiones, crisis hipertensivas. Si se dan cuenta, cada enfermedad poliquística tiene un compromiso particular. Ahora, ya hablando de otras enfermedades hereditarias, pero no las quísticas, vamos a comenzar con lo que es el síndrome de Alport. El síndrome de Alport no presenta quistes en lo absoluto, pero es un tipo de enfermedad hereditaria, es genética y se presenta por una alteración del colágeno tipo 4. Acá está el COL4, de la cadena A5, así se lo conoce, esta es su abreviatura. COL4A5. Ahorita vamos a ir explicando poco a poco eso. Fíjense que el Alport está asociada sobre todo al cromosoma X en el 80% de los casos. Muy pocas veces es recesivo y menos frecuente es dominante. El síndrome de Alport se conoce sobre todo por su asociación al cromosoma X. Lo que produce es una mutación del colágeno tipo 4 de las cadenas alfa 3, 4 y 5. La frecuencia es muy baja, 1 a 5.000, 1 a 10.000 casos. ¿Qué se refiere a trastornos ligados al cromosoma X? Ya hemos visto trastornos que son autosómico dominantes y recesivos. Cuando hablamos del cromosoma X, hablamos de la mujer. Es la mujer porque ella es la que tiene los dos cromosomas X. En este ejemplo, como podrán ver, el padre no tiene nada, ni tiene es decir, no tiene la enfermedad ni es portador. En este caso también, la mujer no tiene la enfermedad, pero es portadora. Da la casualidad que tienen 4 hijos. Cuando se trata de una mujer portadora de una enfermedad ligada al cromosoma X, esta mujer portadora va a transmitir la enfermedad a su hijo. Es decir, el hijo, el varón, ya no va a ser portador, va a ser enfermo. A su hija sí le va a transmitir simplemente que sea portadora. También cabe la posibilidad que no tengan nada, pero el hombre siempre, si tiene, nunca va a ser portador, va a ser enfermo. Esta persona, este niño, este hombre, ahí muere la enfermedad. Él no va a transmitir nada a su progenie. La mujer, si tiene puras mujeres, puede ser que tenga puras transmisoras, puras transmisoras de la enfermedad, pero no van a manifestar la enfermedad. Y ella, si tiene varones, también puede ser que tenga hijos enfermos. Entonces, cuando hablamos de un trastorno ligado al cromosoma X, la mujer siempre es portadora, nunca va a tener la enfermedad. Si tiene hijos, los hijos sí van a tener la enfermedad. Si tiene hijas, van a seguir siendo transmisores. Las hijas van a seguir transmitiendo a las siguientes generaciones. Si tiene un hijo, la
termina ahí. El hijo ya nunca va a transmitir a nadie. Entonces, espero haber sido claro con lo que es un trastorno ligado al cromosoma X. Eso es lo que es el síndrome de Alport. Vamos a recordar un poquito esta gráfica que ya lo hemos visto anteriormente. Estas son las tres capas de la barrera de ultrafiltración con el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos. La membrana basal glomerular a su vez se divide en las alas externas, las alas interna y la lámina densa. Da la casualidad que en esta membrana basal glomerular se encuentra el colágeno 4. En esta gráfica nos está mostrando cuáles son las funciones de la membrana basal glomerular, que es repeler las proteínas. Entonces, y si estuviera dañada esa membrana basal glomerular, ya no vamos a repeler las proteínas y se van a pasar libremente. En esta gráfica nos está mostrando dos ejemplos. Ya tenemos otro tipo de imagen donde vemos podocitos, membrana basal glomerular y el endotelio. Acá en esta membrana basal glomerular normal existe el colágeno 4 con la cadena alfa 3, alfa 4, alfa 5. Pero si tuviera enfermedad de Alport, el colágeno se altera y ya no es 3, 4, 5, es cualquier variación. En este caso, 1, 2, 1, puede ser 3, 3, 2, puede ser 1, 3, 4, etcétera. Entonces, se altera, existe una mutación en el colágeno y esta membrana basal glomerular se va a alterar y va a haber periodos de engrosamiento, segmentos de engrosamiento, mejor dicho. Esta es una gráfica donde vemos el contorno regular de la membrana basal glomerular, pero este es un paciente que tiene enfermedad de Alport, entonces existe un engrosamiento de la membrana basal glomerular por efecto de la mutación del colágeno 4. El diagnóstico es sospecha clínica y mediante biopsia. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades, la biopsia típica que hacemos con microscopía óptica no lo va a ver, porque aquí, si se dan cuenta, lo más pequeño que podemos ver es un capilar glomerular. En este capilar glomerular o en cualquiera de los capilares glomerulares se encuentra así en la barrera de ultrafiltración, que es imposible ver en microscopía óptica. Entonces requerimos microscopio electrónico. En el microscopio electrónico se ve el capilar glomerular, cuya pared es completamente regular en una condición normal, pero si tiene un síndrome de Alport vemos lo irregular y lo engrosado que está esta pared glomerular, sobre todo en el segmento de la membrana basal glomerular, ¿no? Ese es el método de diagnóstico del síndrome de Alport. La presentación clínica, como lo hemos mencionado antes, solo se va a manifestar en los varones. Las mujeres son portadoras y a su vez transmisoras, pero no enfermas. Siempre se manifiesta como una enfermedad glomerular que va a progresar a enfermedad renal crónica. También puede haber manifestaciones extrarrenales porque existe colágeno 4 a nivel ocular y a nivel auditivo. Entonces puede haber anormalidades oculares como el lenticono anterior y pérdida auditiva. Es muy característico ver personas con una lesión glomerular, proteinuria o hematuria, con sordera congénita o con hipoacusia congénita y con problemas de la vista. Entonces uno piensa, este es síndrome de Alport, sobre todo si es hombre, porque si es mujer, casi descartamos. Existe una historia familiar de hematuria asociada a la enfermedad con sordera. Pueden decir, sí, tengo un primo, tengo un tío, pero siempre va a ser un varón el que va a estar enfermo. Se diagnostica por biopsia cutánea o renal. Puede haber lesiones renales, que ya les hemos mencionado. Y el colágeno 4, aunque no va a tener manifestaciones cutáneas típicas, porque no se va a alterar la forma, el aspecto de la piel, pero puede ser diagnosticado mediante una biopsia de la piel. ¿Qué presentan estos pacientes? Hematuria, sobre todo hematuria sintomática. También pueden tener hematuria macroscópica por periodos, sobre todo cuando han tenido una gripe, un proceso infeccioso respiratorio. Y los varones, cuando alcanzan a la adultez, van a empezar a tener hipertensión, proteinuria y progresan a enfermedad renal crónica. Todo esto por la lesión glomerular. Hay otra enfermedad que es relativamente frecuente, pero es completamente distinto en estructura al síndrome de Alport. En el síndrome de Alport, si se recuerdan, era un engrosamiento de la membrana basal glomerular. A diferencia de eso, existe una enfermedad hereditaria que se llama membrana basal delgada. También la conocen como hematuria familiar benigna. Su nombre no es incorrecto porque son grupos familiares que van a presentar hematurias, pero a Dios gracias, estas enfermedades no progresan a enfermedades renal crónica. Esa es la diferencia del Alport.
Esta enfermedad hereditaria se presenta porque existen mutaciones también del colágeno 4, pero ya no existe la alteración de la cadena 3, 4 y 5, solo de la 3 y 4 del colágeno tipo 4. Pueden presentar hematuria micro y macroscópica, pero nunca llegan a falla renal. Bueno, esas son sobre todo las principales enfermedades hereditarias. Existen muchas más, como las mencioné, pero estas son las más frecuentes, que incluso hay algunas que son muy raras de ver, pero existen en nuestro medio, son prevalentes. Existen otras mucho, mucho menos frecuentes que no vale la pena mencionarles. Ha sido un placer. Hasta la siguiente.